El episodio de hoy es Fui secuestrado. ¿Qué tal, amigos oyentes? Sean bienvenidos a nuestro 12º episodio de su podcast Tinto y Charla. ¿Se toman un tintico con nosotros? Antes de comenzar, les recordamos suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén atentos cada semana a los contenidos que subimos de nuestro programa. Este es un programa diferente a los demás, pues daremos paso directo a la entrevista con el invitado de este episodio. Don Orlando Rojas, un guarda de seguridad con más de 20 años de experiencia en esta arriesgada profesión. Él nos relatará las vivencias relacionadas con el secuestro que pues lastimosamente tuvo que vivir siendo vigilante. Esperamos que este espacio de Tinto y Charla sirva para que las personas nos cuenten este tipo de historias que pasan desapercibidas. Vamos con la entrevista. Tenemos aquí al señor Orlando Rojas. Él nos va a contar dos experiencias que tuvo así al borde de la muerte prácticamente, sí, trascendentales. Entonces, don Orlando, bienvenido a este podcast de Tinto y Charla. ¿Se toma un tintico con nosotros? Claro que sí, señor. Bueno, don Orlando, ya para empezar la entrevista quiero que nos cuente ese episodio, el primero que le sucedió, ¿en qué empresa estaba trabajando? Claro que sí, señor. Estaba laborando con el espacio. Es que el espacio tenía en ese tiempo, los dueños del espacio tenían una finca aquí en Madrid que se llama todavía aún, porque aún existe, se llama la finca San Rafael, ubicada al lado de la base aérea de aquí de Madrid, Cundinamarca. Don Orlando, ¿usted estaba haciendo turno de qué? ¿Mañana, tarde, noche o cómo eran sus jornadas de trabajo en esa hacienda? Allá se manejaba solo turno nocturno. Lo que pasó fue que yo ingresé a laborar en esa hacienda por referencia de que me hicieron referente a una amistad que me recomendó. Don Orlando, ¿cuáles eran sus funciones y cómo, digámoslo así, con qué se defendía en sus horas de noche? Pues sí, allá sí, lógicamente que sí, allá tenía yo la Winchester 8 tiros, ráfaga, tiro a tiro, sí. Pero obviamente que cualquiera que sea el arma que tenga el guardia de seguridad, sea la mejor que sea, pero en un momento determinado la delincuencia está por delante de uno, por delante del guardia, porque lo estudian mucho aún. Entonces, yo quiero ahora que nos remontemos a ese momento. Quiero que usted me diga qué hora era más o menos cuando ingresaron esas personas, por dónde ingresaron y usted qué estaba haciendo. Bueno, pues lo que pasa es que como es la finca, tocaba empezar a hacer el recorrido, a revisar la tubería, las bombas, los caballos, las vacas, todo eso tocaba revisar. Pues en el caso mío ahí en la finca San Rafael me entregaba era un obrero, un peón, mejor dicho, de allá. Entonces lo que pasa no se sabe. Ellos, para mí que esos ladrones, esa gente estaban metidas antes de las 5 de la tarde, antes de que yo recibiera puesto. Ellos estaban escondidos como en una parte de un riachuelo donde pasa el agua, pero ya como no hay agua ahorita en estos momentos, ellos estaban allá bien encaletados, estaban bien escondidos. Entonces yo terminé mi ronda normal, yo entraba a las 5:30 de la tarde y hacía mi ronda y terminaba de revisar tipo 9 de la noche. Ya a partir de las 10 ya empezaba, yo vuelvo a revisar los terneros, las vacas y eso. Y ya iba por la segunda ronda, iba pasando yo por el establo y detrás del establo es donde yo le digo que iba pasando el riachuelo a donde estaban ellos escondidos. Eran 9. Ya llegó a dijo, alto. Entonces claro, cuando yo fui a reaccionar, vi en una esquinita del establo, porque a este lado era el establo y aquí estaba la vivienda del señor que vivía ahí. El señor tenía 7 hijos, así en escala, de grande a pequeño. Entonces ya claro, cuando ese tipo me dijo que la agresión verbal y que no sé qué, que me entregara. Y me dice, sapo, HP, entregue el arma, ¿sí? Obviamente yo tenía el radio para reportarme y la Winchester. Pero en esos momentos voy a reaccionar. Primero, todo lo material está asegurado, impera la vida. Entonces ya cuando traté de reaccionar, sale otro de los tipos, bien cubierto la cara todo de negro con botas negras.
y sale con un niño como de 6 años, el más pequeñito del hijo del señor que vivía ahí, y ya le tenía un revólver en la cabeza. Digo, entréguese, hermano, si no matamos al pelado. Y fueron saliendo uno detrás de otro también lo mismo. Y ya el otro tipo ya se me vino para encima. Levante las manos y levanté las manos con el arma y golpe va, golpe viene y eso lo tratan mal y cogieron toda la familia. Ya entonces ellos sabían cómo me tenía que, porque ustedes saben que en la seguridad hay códigos. El código, ellos lo sabían cómo tenía que reportarme yo y a cada cuánto me tenía que reportar. Y me sacaban de la casa, ya nos metieron a la casa y amarrarnos, y por allá eso se escuchaban romper candados, se robaron una guadaña, se llevaron hasta un... Eso es lo que decimos los guardas de seguridad, que cuatreros, porque se pegan de nada, se pegaron hasta de una gallinita en pie. Ya llegaron y revisaron que no sé qué, y eso hasta en la casa de los vivientes les robaron cositas a los chicos, estaban recién, pues eso fue para un marzo, más o menos, para marzo de hace como unos 14, 15 años. Entonces les robaron hasta los útiles escolares de los niños. Uno no puede irse a disponer con esa gente porque lo matan a uno, lo matan. Pues no es que digo sea miedo ni ser cobarde uno, pero uno te impera la vida de uno también. Las cosas materiales vuelven. A él sí le pegaron como unos 10 cachazos en la cabeza, le rompieron la cabeza, lo volvieron. Eso cuando él llegó ahí lo trasladaron a la sala allá donde nos tenían amarrados ya, a mí, a los niños, la señora, y llegaron con él y que es que a este desgraciado hijo de tal por cual a quitarme el arma. Claro, el man le rompió la cabeza, pero mucho. Tenía una camisa blanca y quedó toda ensangrentada. Y entonces ya la hora del reporte me sacaron de la casa. Habían 2 entradas, por el lado de la cocina y por el lado de frente de la casa. Me sacaban por el lado de la cocina, me hacían poner de rodillas la Winchester aquí en la sien al lado izquierdo, y que por el otro lado un revólver que tenía el otro tipo. Y un man ahí con el peteteaba y era el que responda, repórtese. Nosotros sabemos los códigos donde como usted se reporta y no voy a decir nada. ¿Cómo decía ayuda o algo? Estoy en peligro, aquí hay alguna situación de peligro. Es duro y duele mucho porque, como yo digo, por eso, llévese las cosas que se lleven, pero no perjudiquen a la persona como tal. Así pasaron las 12. Ya les dio hambre, entonces soltaron a la señora, la esposa del señor, les hizo de comer, le hicieron hacer de comer. Les robaron de todo y bueno, ya por allá se escuchaban romper candados, entonces ya nos metieron allá a un cuarto en el mismo establo. Entonces yo tenía en mi billetera, tenía 4 o 5 tarjetas de los bancos. Y me decían, no, usted tiene que, piro, hijo, y no sé qué tal por cual, usted tiene que darnos las claves de las tarjetas. Sabían que uno de los mayorcitos, ya había un chino mayorcito que estudiaba aquí en el colegio Boston. Ellos sabían todo, es que es lo que yo le digo, ellos lo estudian a uno, estudian todas las situaciones. Sabían que el chino salía a las 10 de la noche, salía a las 10 y llegaba a 11 y media, y bueno, ese día sí llegó como tarde. Sin embargo, entonces 2 de esos tipos se llevaron a la mamá para esperarlo a la entrada de la finca, a que él no les llegara y de pronto les dañara la vuelta. Lo cogieron también, lo amarraron también. Allá nos amarraron. Ya el último, sea como sea el último reporte, mi reporte en sí, que yo di a la empresa allá al espacio como tal, que ya no creo que exista, o no sé si existe todavía aquí en el CAN. Lo hice a las 12 de la noche, el último reporte, y ya nos metieron al establo ese allá, metidos y amarrados. Y esperé ahí, se escuchaba por ahí, se escuchaban las campanas de aquí de la iglesia. Esa impotencia, porque uno sin poder hacer nada, pero bueno, en todo caso lo más grave ya pasó, ya que se puede hacer, uno le digo con uno en la garganta, porque uno pudiera poder haber hecho muchas cosas. Don Orlando, pues cada detalle que nos ha narrado nos deja cada vez más asombrados, digamos, de la experiencia que vivió. ¿Nunca se le pasó por la mente correr apenas escuchó a esas personas decirle quieto o algo así? O sea, disparar, hacer algo. Uno en ese momento es como cuando usted va manejando un carro. Son milésimas de segundo que no le dan para pensar. Si yo reacciono con lo que le digo, con el arma, mato a uno. Pero después cuando fueron entrando, cuando yo conté 1, 2, 3, 9, mato a uno, me matan a mí y matan a la gente.
Eso sí, no es discutible por ningún lado. Pero ahí sí, como dice usted, la vida, las cosas materiales pues van y vienen. Yo quiero que nos relate en qué momento se fueron esos manes, qué se llevaron, quién los encontró a ustedes, los dejaron amarrados, ¿qué pasó? Había una pequeña ventanita solamente con una reja con unas varillas. Yo me fui a reaccionar a mirar y me puso el tipo, nos estaba cuidando. Se quedó un tipo cuidándonos. Se llevaron una guadaña, se llevaron lo que le digo, los útiles de los chicos. Entonces cuando ya dijo, ¿qué perro? No sé qué, ¿se me quiere escapar o qué? Aquí lo estoy cuidando, que no hay qué. Ellos siempre un grupo tiende a dejar a alguien cuidando mientras que dan tiempo para ellos poderse embolar. Bueno, ya desistimos de volver a mirar por la reja, ya nos calmamos, ya le dije, pues ya lo peor pasó. Bueno, en todo caso ya que uno más o menos determina la hora, qué tan, y las campanas de la iglesia ya sonó a las 4. Entonces decidimos, pues hagámosle la fuerza también a la reja de donde estábamos encerrados, hacerle fuerza para que un niño saliera y le avisara al administrador. El establo como tal quedaba bastante alejado, no daba de decir uno salgo aquí, ahí pasan carros y ya a esa hora es difícil. Entonces se sabe que esa carretera ya es muy alejada de la civilización, como dice el dicho, no. Bueno, entonces, sin embargo, le dijimos, vamos, a la mano de Dios, hagámosle así. Y usted sabe que hay un niño chino que es bien pilo y qué tal. Bueno, ¿quién quiere ir? Y un chino. ¿Quién quiere ir? Sí, a la suerte. Sí. Y un chino, yo voy, y aviso. Claro, le hicimos fuerza a la reja, a las 2 varillas y logró salir el chinito. Llegó el niño y tocó en la puerta, que no sé qué. Sale la esposa y que don Rafael. Le dijo don Rafael, que nos robaron, que no sé qué, que mis papás y el vigilante y mis hermanos están encerrados en el establo, que no sé qué. El señor la tomó como frescura. ¿Qué pasa? Espérese hasta que... Pero es que vamos para que nos ayude a abrir, que no sé qué. Yo pensaba que él era el apoyo en algún momento determinado mío. Cuando es que no, después el latino nos narró, nos comentó. Y eso da mucho que pensar. Porque son de que si él fue el apoyo y ya era persona antigua ahí, hombre, vamos, miremos a ver qué fue lo que pasó. No, y dijo, espérese, mija, vaya y hágame un tinto. Hasta que no me tome un tinto no me voy. O sea, esa no es la reacción de una persona a querer ayudar a otra. Entonces, bueno, ya llegó el señor ahí, normal, y fue llamando a la dueña del aviso, que era la mamá de Pablo Ardila. Entonces ya pues llegó la mamá de Pablo Ardila, el papá de Pablo Ardila. Entonces, como yo hablaba mucho con las escoltas, entonces yo le dije, no, yo necesito hablar con la señora Elena. No, ladrón, siempre el guardado es el ladrón, no es el cómplice. Y no, ese no es el hecho. Porque yo, en el caso mío, yo vivo por mi salario. Y mi salario y mi imagen es la imagen para darle de comer a mis hijos y una vida digna y pagar mis cosas y vivir algo más o menos cómodo. Entonces me le logré escapar y le dije a la señora Elena, le dije, no, yo no tuve nada que ver y yo no... si me toca irme para una cárcel me voy, pero la cárcel está llena de inocentes. Me subieron los del DAS. No llegaron cualquier gente, sino el DAS. Que me diera que yo haya sido el ladrón. Que me inculpara, mejor dicho. Hermano, y unos manes de 220 y grandes y mostrándole a unos revólveres. Y si uno no tiene nada que ver, ¿por qué se va a asustar? Ya pasó lo peor. Que fueron 9 tipos todos armados que podían haberlo matado a uno. Y si vienen a decir que me inculpara, le dije, no, y yo no me inculpo, eso me sacaron por allá, por otro camino por allá a mirar que a ver a dónde se habían ido. Y no, inculpes, hermano, usted le da mejor diciendo, ¿cómo voy a decir una mentira de esas? No, pero es que usted lo vieron en el sosiego tal día, con 3 días de trabajo, y que en el sosiego, y que había estado tomando cerveza con unos tipos en el sosiego. Le dije, primero que todo, yo la cerveza, poco. Amigos muy bien escogidos, porque eso es lo que uno también en la vigilancia tiene uno que tener, buenas amistades. Entonces ya la vieja desistió, dijo, la espero mañana ya en las instalaciones para pagarle su liquidación. Me hicieron trabajar otra noche, pero esa noche fue una noche de perros. Soy yo, mejor dicho, al pendiente a ver qué veía de raro, porque ahí sí ya estaba más al pendiente, más
como dice 5-8, ¿sí? Esa va como la experiencia que tiene uno que estar muy agarrado de Dios, digo yo, y aprender más de la seguridad. Después de vivir este episodio que nos contó hace un momento, lastimosamente pues le volvió a ocurrir al año más o menos aproximadamente. Yo quiero, don Orlando, que nos cuente en qué empresa estaba trabajando en ese momento, cómo afrontó esta nueva situación, cómo vivió esa experiencia. En ese momento estaba yo adscrito a Volve Security y el puesto quedaba aquí en Funza, Cundinamarca, entre Funza y La Punta. Se llama Químicos. Pues obviamente uno no espera vivir esas situaciones, pero ahí me pasa otra vez. Y también uno quisiera reaccionar en esos momentos, ser un Rambo, mejor dicho. Pero uno sí tiene que optar por analizar bien las cosas que hago. Salgo corriendo, les hago frente. Esta vez, ¿cómo ocurrieron los hechos? Antiguamente había un reloj con llave. La llave estaba en cierto punto y así uno llegaba ya a ese punto y marcaba la hora y ahí quedaba marcado. No le hallo la razón a ninguna empresa o a ningún cliente, pero pues ellos toman esas iniciativas de hacer que el guarda marque las rondas con un reloj. Era una bodega, pero alrededor de esa bodega el encerramiento era solo pinos. 4 días antes de eso llegó el jefe de operaciones en la noche y colocó el tal reloj que lo había exigido el cliente como tal, que él necesitaba que yo hiciera la ronda. Le dije, pues yo estoy haciendo mis rondas a conciencia. Un punto preciso era bien atrás a donde no había luz y era más inseguro. Y yo le dije, vea, tal parte, ese punto está mal, yo necesito que colocaran la luz. Y no colocaron y sí vinieron a mandar colocar el dispositivo de seguridad. Y yo le dije, en tal parte, dijo, allá es donde va un punto. Le dije, allá va a ser mi muerte. Y preciso. Don Orlando, pues como ya colocaron el dispositivo en el lugar más crítico, digamos, de la bodega, y fue a los 7 días que le sucedió este evento, yo quiero que nos remontemos a ese momento. Quiero que nos relate, digamos, ese momento desde que usted salió aquí desde su casa. ¿Cómo fue esa sorpresa? ¿Cómo lo cogieron así como se dice coloquialmente, con los calzones abajo? Un día normal como todos y pues obviamente poniendo todo en manos de Dios. Pues yo me cogí mi bicicleta normalmente, me fui, llegué a mi puesto de trabajo, ya habían también un encargado que me entregaba la bodega. Entonces obviamente ya empezaba yo a partir de las 10 de la noche a dar las rondas y hacer la marcación. 2 días antes incluso también me ha matado mi perro, Danger. Me envenenaron al animal, me lo envenenaron y fue duro también. Y entonces... Antes de que continúe, Orlando, ¿ese perro se lo dio como tal la empresa de seguridad o el cliente al que le estaban trabajando, o usted se lo llevó aquí desde su casa o cómo fue? El perrito era viviente de ahí de la bodega. Don Orlando, bueno, después de que le envenenaron el perrito, a los 2 días ya usted estaba en sus rondas a las 10 de la noche, ¿qué sucedió? Yo iba llegando al crítico y obviamente uno escucha ruidos y todo eso, pues a la mano de Dios yo saqué y junté la llave para hacer la marcación y de una vez me cogió del cuello una persona. Aquí sentí al lado izquierdo un revólver y aquí a la boca de fuego de un arma que entregara todo. Me cogieron el armamento. Vuelvo y digo, los delincuentes lo estudian a uno porque yo soy zurdo, tenía la chapuza al lado izquierdo. ¿Por qué sabían que yo la tenía al lado izquierdo? Me quitaron el avantel porque por el avantel me tocaba reportármele al cliente, al encargado de la bodega, y por el radio Motorola a la empresa de seguridad. Don Orlando, bueno, ¿hacia dónde lo llevaron estos sujetos? Ya me movilizaron hacia el lado de la caseta, que empezaban a requisar y me hicieron quitar los cordones de las botas y ya me dejaron en calzoncillos en camiseta, me quitaron el overol. ¿Hacia dónde se dirigieron ellos después? Ellos me llevaron cerca de la caseta, pues no me dejaron ahí metido entre la caseta. Me llevaron a cierto punto de la bodega, me amarraron con las manos a las espaldas y como me dejaron en calzoncillo en camiseta, era para uno de ellos vestirse de guarda y poder salir a abrir la puerta principal. Y para entrar hasta la bodega siempre quedaba retirado. Lo mismo, requisar la billetera y todo eso, y que me iban a matar, que no sé qué, que sí sé más. Y las mismas sandeces de siempre, la grosería y esto, y que no me fuera a volar. El uno hablaba como costeño y uno paisa. Decían ser narcotraficantes que iban porque como había materia prima que podían utilizar para procesamiento de drogas. Entonces dijo que no me hiciera matar, que me quedara quietico, que ellos iban a llevar unas cosas que necesitaban. ¿Qué pasó después? O sea, ya sacaron ellos la mercancía,
policía, lo dejaron a usted ahí, lo llevaron a algún otro lado. Lo mismo, había una parte donde tenían un compresor grande. Y me recuerdo tanto que cómo bregaron ese, para traer ese compresor, estaba atornillado al piso y se lo llevaron y se lo montaron al camión. Entonces ya por allá rebuscaron y se llevaron unas cosas. El que se vistió de guardia de seguridad salió y abrió allá la puerta, cogieron las llaves del candado principal, cargaron el camión. Según eso, a partir de las 11:30 de la noche, de las 12, el reporte con el radio de rodillas, con un revólver en la cabeza y repórteme que sabían cuál era el código. Y eso sí, ya me empezó a sentir como escalofrío y yo le dije a un man de esos, le dije, hermano, está haciendo frío. Se fue y acertó a traerme la capa y me la tiró por encima y espere ahí a que sacaran cosas y llenaran el camión. La cuestión fue que ya yo rogándole a Dios, y recé, porque en esos momentos uno ahí sí se acuerda de sus pecados, los más chiquitos y los más grandes. Ellos ya estaban alistando todo para que llegara como tal un camión. ¿Cuántos manes más llegaron para ayudarles a cargar? Yo donde logré sumar y restar y dividir eran 9 tipos. Entonces ya me taparon la cabeza y yo pídale a Dios y yo dije, no que pase como en la finca que me dejen cuidando a alguien ahí, que me vaya a parar, me pegue un tiro. Y le dije a la mano de Dios y le pedí mucho a Dios fuerza, valor y berraquera y bueno, me quité la esta. Entonces yo logré a punta de saltos llegar hasta la entrada. Al lado izquierdo había una casita de una familia ahí vecina. Yo sabía que ellos tenían minutos a celular. Para esos tiempos yo no utilizaba celular porque yo no que saber de eso, pero entonces yo dije, ellos pueden ser mi tabla de salvación. Entonces yo me acordaba del número de la empresa, entonces fui a pasar el lindero de bodega a la casa de ellos. No sé cómo no me rasguñé porque había un alambre de púas a la mano de Dios. Yo no sé cómo pasé al otro lado con los pies en la puerta de la casa de los vecinos. Entonces le dije, vecino, entonces salió el señor ahí y por allá gritó la esposa, dijo, ay, no le abras porque quién sabe quién. Le dije, bueno, no importa, no abras, más soy el guardia de seguridad de aquí, por favor colabóreme. Llamé a la empresa. Entonces dijo, dígame el número. Marca y dice, no responde. Le dije, por favor, llame otra vez. Dijo, no, y eso la esposa toda asustada que no fuera a abrir la puerta. Le dije, no abra porque la seguridad de usted está primero. Y uno volvió otra vez a marcar y salió la llamada. Y llamó a la señora y dijo, mira, es que lo que pasa es que yo soy vecino de aquí, hace químicos aquí en Funza. El que pasa es que el guarda acaba de llegar, está amarrado aquí en el piso, está en calzoncillos y en camiseta y está amarrado y me acaba de informar que lo acaban de robar. Entonces para que venga con la policía y que vengan y le ayuden a ver. Ya a las 3:30 de la mañana. Y espere ahí ese frío, hermano. Y de vecino, ¿qué horas son? 3:35, 4:15 llegó el supervisor. Ya por allá, ellos salieron y se colocaron el mismo candado otra vez normal. Y empezó a gritando, rojas. Hágale, jefe, pero con cuidado. Y dijeron que si le iban a robar la moto, si llegaba a llegar. Él venía todas las noches a pasar revista. Lo que me dio está. No pasó esa noche el supervisor. Bueno, llegó el supervisor sobre las 4:15. ¿Cómo hizo el señor para entrar y para ubicarlo como tal? Se saltó la reja, ya venía aquí con 2 policías. Entonces ya llegaron y ¿dónde está Rojas? Hable para decir. Le dije, vea, yo estoy aquí al lado del vecino. De la entrada de para acá, pues era esta de alambre, de púas. Siga hablando para ubicarlo. Desgraciados, perdonen la expresión. Los señores policías simplemente llegaron a tomarme fotos y se burlaban. Entonces eso es cuando uno analiza y dice, bueno, si yo me hubiera podido volar a la inspección de policía, llamarlos, ellos estaban en socia, porque también como una burla, como si uno no valiera nada, le da mucho a dudar de la ley. De verdad, yo dudo mucho de la ley en Colombia. Entonces ya el supervisor dijo, bueno, hermano, ¿pero qué? ¿Ya podemos soltar al muchacho o no? Dijo, sí, ya lo puede soltar, como ya se han dado cuenta que yo estaba amarrado. Y empieza el hombre, empieza a preguntar y a escribir en la minuta. Fuimos hasta allá, entonces ya empezó a hacer indagaciones, que cómo ha sido, que esto, que lo otro. Llamó a la señorita que recibía los reportes, la compañera dijo que no, que mi reporte, que yo lo había hecho el último reporte a la 1 de la mañana. ¿Para qué voy a decir que yo hice el último reporte a la 1? Sí, el último reporte lo hice a las 11 y ellos se fueron a las 11:15 y... Después de eso, yo creo que ya era alrededor de las 5 de la mañana, llamaron al cliente o el supervisor, ¿qué instancias tomó después? Ya él empezó a hacer su script, cómo sucedieron los hechos, cómo me
cogieron, a dónde me cogieron, después cómo hice yo para llegar hasta donde el vecino. Sí, las indagaciones normales. Ya estaba aclarando eso, uno siente ya uno en una situación de esas, lo primero que uno quiere es ver la luz del día. Él ya informó al dueño del aviso, al cliente, y eso llegó el cliente y eso me miraba como lo peor. Como sucedió en la primero, y lo dijo su merced, a ellos no les importa sino lo de ellos. Don Orlando, bueno, y llegó el cliente como tal y después de mirarlo a usted feo, ¿lo dejaron ir para su casa o a interrogarlo un poquito más o lo acusaron también? ¿Cuál fue, digamos, ahí como el paso a seguir? Esa empresa era de 2 socios y uno de los socios era el director de la policía de Cundinamarca. Y entonces él llegó para que en ese sentido tuve yo el apoyo de la empresa de seguridad. Cuando él llegó ya los policías que a llevarme para la inspección, que a indagar y que a meterme a la cárcel. Como llegó de civil yo tampoco sabía que él era policía. Entonces él llegó y dijo, pero no, el guarda se tiene que ir a descansar, no hay que, mire, estuvo a punto de que lo mataran y eso quién sabe qué hubiera podido pasar. Él se va. Y no, y que los policías no, que nos acompañe. Dijo no. Y que ¿por qué luego usted quién es? Y dijo, yo soy el coronel Castañeda. No, mi coronel, listo, puede irse. La lambonería que llaman de parte de la fuerza pública. Ya usted, o sea, se sintió aliviado después de que le dieron esa tranquilidad de que ya no se lo iban a llevar, de que ya una persona de rango mayor le dio ese apoyo. Se pudo ir para su casa ya tranquilo y decidió volver o no volver a trabajar. ¿Qué pasó después? Obviamente también de parte de la empresa el jefe, el cliente exigió el polígrafo, pero como hay corrupción usted vuelve y lo dijo. Entonces el cliente lindamente puede llegar y exige el polígrafo, tenía que ir yo directamente donde le exigiera. Por debajo, lo pienso yo, ¿no? Por debajo de la mesa le pueden decir, bueno, incrimínenlo al hombre. Ahora a un cliente o a una persona que le suceda un robo, puede ser 10, 15 millones, él no va a decir que fueron eso de esa plata, que fue el doble, el triple. Entonces yo también le dije a mi coronel Castañeda, yo necesito que también me manden al polígrafo. Dijo, no, es que nosotros sabemos con quién contamos, usted es una persona honesta, honorable y todo eso. Y dije, no, pero yo ya esa idea aquí. No, yo sigo en mi polígrafo. Claro, y también en ese tiempo la prueba de polígrafo valía 500,000 pesos. Eso es dinero. Entonces dijo, bueno, primero que todo se va a investigar toda esa vaina, se van a hacer las indagaciones. Entonces usted tiene que váyase a descansar. Lo mismo, también a descansar. Y me hicieron comprar el primer celular que yo tuve, fue un 1100. Ya empecé ya a entrarme en la tecnología y ya me informaron que el polígrafo del cliente era en Boulevard Niza. Tenaz, eso no se lo deseo a nadie. Vuelvo y digo que la honestidad es lo que interesa y lo que más vale de la persona, la honestidad. Me enviaron al tal polígrafo en Boulevard Niza, yo fui ya allá, le hacen llenar un formato de cómo fueron los hechos también. Usted llegue a cambiar algo de esto y de una vez empieza la indagación, pero ¿por qué cambió este comentario aquí? ¿O por qué está contradiciéndose? Y ya lo pasan allá, entonces ahí lo sientan en una silla, eso le mandan electrochoques en los pies, debajo de los pies y las manos y el sudor y aquí en el pecho, y eso se siente uno como amenazado porque desde que le pasa lo que le pasa y todavía uno sobre el hecho para resultarle metiéndolo en una cárcel, es duro. Don Orlando, ¿qué pasó después? ¿Cambió de trabajo? ¿Cambió de empresa? Me dieron los 3 días, me hicieron el polígrafo de Boulevard, ya después de la empresa me hicieron ir, me mandaron al otro polígrafo a otro lado en Bogotá, allá también lloré porque pues la China me dio confianza, una paisa, pues uno le volver a recordar eso, me dio el guayabo y me puse a llorar. Todo un varón, pero se le vienen a uno las lágrimas y pensar que de pronto dejar los hijos solos y eso, un futuro incierto. Don Orlando, un mensaje pues digamos para todas esas personas que tanto de su profesión como gente que va a iniciar hasta ahora en el campo de lo que es la seguridad o a la gente como tal del común. Que se den cuenta que todo el mundo somos personas, que tenemos una vida, que tenemos familia y que no lleven las cosas como por llevar, como por vivir. Hay que saber vivir la vida y hay que experimentar muchas cosas y ser seres humanos y apoyarse los unos a los otros. La seguridad la hacemos todos. Don Orlando, muchas gracias por haber participado con nosotros en este podcast Tinto y Charla, conversando con gente interesante.